Es increíble, ¿no? Cómo cambia todo. Y hoy que estamos hablando justamente de las palabras y los lenguajes, como algunas palabras que están en el glosario Nieri, históricamente significaron una cosa, pero ellos le atribuyeron un nuevo significado. No voy a dar ejemplos porque hay varios, pero... En fin, hay cosas que sí no cambian, ¿eh? Y hablando de lo que no cambia, son las cuotas en pesos para que te puedas llevar un Chevrolet. Escucha bien, mirá. Si te llevas el Chevrolet Prisma Joy financiado con HSBC, pagás la mitad en 60 cuotas invariables de 7.067 pesos. Decime si no es el momento ideal para sacar tu Onix, ahora que queda tan poquito para el verano. Pagando la mitad en cuotas de 7.067 pesos, te llevas tremendo auto. Aprovecha esta oportunidad, consultá en el concesionario Chevrolet más cercano. Puedes ver bases y condiciones en www.chevrolet.com.uy. Chevrolet Find New Roads. Bien, seguimos entonces con este debate que ya tiene varias aristas, ¿no? Desde lo puramente lingüístico a algo más amplio que es la educación y a lo delictivo, que no termina de cerrarnos qué tanto efectivamente una cosa remite a la otra, ¿no? En concreto preguntábamos si efectivamente lo que salió en las noticias de que los juzgados se habían propuesto analizar la posibilidad, que ya se dio por descartada, ¿no?, de plantear una traducción, un traductor para entender a los adolescentes indagados por el famoso lenguaje Nieri, si era esto lo que no se entendía, y me refiero a esto con las palabras que exhibíamos en pantalla de ese glosario, o si es otra cosa. Graciano planteaba, no, lo que no entienden es cuando ya la cosa va más para lo gutural, ¿no? Pero, ojo, no es una idea mía, lo he confirmado con operadores del sistema de justicia que dicen que en el sistema que registra las audiencias, que se llama Audire, que el doctor conoce bien, ese sistema, que repito, recoge la grabación de las audiencias, cuando lo van a escuchar de vuelta no entienden, pero no entienden no porque no entiendan la palabra, porque es muy fácil, esconder, yo qué sé, encanutar, se entiende. Ahora, cuando es un sonido gutural, es imposible decodificarlo. Y eso es lo que está registrado en las grabaciones de Audire y es lo que genera lo que tú llamabas la fractura. No es el lunfardo que siempre existió, es la imposibilidad de comunicarse. Es que en el fondo llegar a una especie de lenguaje tribal donde hay una tribu de delincuentes que habla en sonidos extraños y que no logra ser entendido por el resto. Esa es la realidad. Lenguaje tribal que no logra ser entendido por el resto de la sociedad. Y eso se llama fragmentación. A mí me parece que hay como por lo menos tres dimensiones. Una, la que tiene que ver, que creo que casi todos estamos de acuerdo, que tiene que ver con tribus urbanas que históricamente han modificado el lenguaje, entre otras cosas para que los de fuera de esa tribu, llamémosles los jóvenes, para los que no son jóvenes, no lo entiendan. Hablaba Alfredo, Graciano, yo mismo recuerdo cosas que decía que mi viejo se enojaba porque él entendía que el significado es otro y eso ha evolucionado. El lenguaje, recordémoslo, el maestro Valdía lo enseña cada día, integrante de la Academia de Letras, el lenguaje es algo vivo, hecho por seres vivos y por lo tanto está en constante cambio. Ese es un asunto. El otro es el que nuestro invitado, el profesor, abogado, experto en derecho penal, nos ilustra que también a la corta o a la larga un poco lo sabemos, que tiene que ver con el argot de los delincuentes, cosas que se supone que solo ellos tienen que saber en clave para... Que bueno, que también en realidad si vos te pones a pensar es bien típico de las profesiones. Yo les invito a que escuchen diálogos las de personas jergas, las jergas de cada profesión. Las jergas de las profesiones que uno realmente puede quedar por fuera si es que específicamente no las conoce. El otro tema, que es el que de verdad desde una perspectiva democrática, republicana, a mí me preocupa, tiene que ver con el lenguaje el lenguaje propio, fruto de una exclusión que entre otras cosas te deja fuera de la educación y que ese lastima, erosiona ya no solo la vida de cada uno de esos individuos, sino también la de la convivencia. Bueno. Hay gente que le molesta el lenguaje exclusivo. Bueno, a mí lo que me molesta son las vidas exclusivas, que haya gente fuera de la fiesta de la vida. Bien, ahora, Ale, usted hacía referencia a las subculturas, desde siempre existiendo dentro de una cultura más general, ¿no? Y de hecho dijo, ni una es mejor ni peor, lo plantea usted. Ahora, si esta subcultura se corresponde, o atamos cabos de este lenguaje, ¿no?, como si perteneciera a una subcultura, con los otros datos que hablan de que los chicos, un 47% no puede comprender un texto, y lo sumamos a datos de que se quejan en el liceo que de primaria llegan sin capacidad de comprensión lectora, entre otras cosas, si seguimos diciendo que no es ni mejor ni peor, no vamos a estar tratando de subir los niveles de educación. Lo vamos a terminar aceptando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Está muy bien. El tema es el siguiente.
Las subculturas están en todos los ámbitos de la sociedad y hay subculturas que son tremendamente positivas, que pueden tener con actividades intelectuales u otro campo que sea desde ser coleccionista de... No, está clarísimo, pero hablemos de esto. En este caso puntual son subculturas que producen valores negativos, pero que son mecanismos de indumentaria, son ropajes que utilizan esas personas para poder meterse en una sociedad en la cual se sienten desplazados, aunque a veces lo estén y otras veces no, pero sienten que no tienen identidad y que solo pueden lograr en grupo lo que individualmente no. Tiene una cosmovisión del mundo completamente diversa de la nuestra, que entre otras cosas es un factor de criminalidad. El ingreso a esas subculturas lo puede llevar a identificarse desde, no solo, acá hablamos del lenguaje, también es la indumentaria, es lo gesticular. El doctor Pascale decía con toda razón lo de los sonidos guturales, por llamar de alguna manera. Es tremendo, eso para nosotros es mucho más difícil de entender que lo de las palabras, y tenemos que interpretar y pedirle a la persona declarando por lo menos que exprese palabras, porque ¿cómo registramos un sonido onomatopéyico? Y nada más. Es decir, ese tipo de cuestiones, pero esas subculturas van a existir en la sociedad. Lo que creo que es que tenemos que incorporarlas mejorándoles, entre otras cosas, el lenguaje. Cuando uno trata con esas personas y les pide que expliquen, puede pasar que a veces efectivamente no encuentren las palabras, pero a veces uno los ayuda a encontrar las palabras. Entonces, usted lo que quiere decir es tal o cual cosa. Claro. Y a veces nos vamos conectando. Por eso, desde la afuera no se hace tan difícil poder entablar ese diálogo con un indagado. Y va a depender del caso, pero generalmente logramos sobrevivir. Yo creo que más que hacer una suerte de glosario, diccionario, lo que tenemos es que incorporar la idea de que esas personas debemos, aún en una causa penal, bajo ese lema, aún así, integrarla de alguna manera al lenguaje cotidiano, no un lenguaje técnico, porque vamos a ser sinceros, esa es la jerga de ellos, la de los juristas es otra, en la que acá Graciano o yo, que somos abogados, podemos llegar a hablar de un montón de temas sin que nadie entienda absolutamente nada. Bueno, pero una cosa es por opción, donde fueres a lo que vieres, ponerte a un nivel determinado, depende de dónde estás. Y otras no poder hacerlo. Exacto. Claro, exacto. Y ustedes en los medios también tienen palabras que otra persona no van a entender. Hay palabras típicas del ámbito de las cámaras, de lo que fuera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar en realidad con un problema que es mucho más profundo y que se expresa en esto. Hay una fuerte crisis de valores debajo, de poco conocimiento, chicos que llegan a la escuela, la abandonan, la prueba, pasan al liceo sin que el liceo pase por ellos. Y cuidado, llegan a las facultades. No son de repente el caso que estamos tratando específicamente acá, pero es que creen que no encontramos en facultad personas potencialmente muy inteligentes, pero con una forma de expresión pobrísima, que no saben escribir mucha gente. Hay gente que uno le pide, por favor, si es tan amable, lea el artículo 310 del Código Penal, y cuando lo lee, lo está leyendo, más que hacer una lectura fluida, hace un dibujo. Quiere decir, no está acostumbrada, dibujo hablando, quiere decir que no está acostumbrada a leer. Y son universitarios. Entonces, si eso lo vemos en la universidad y nos preocupa tremendamente, ¿qué hacemos? Debemos bajar el nivel a modo tal de colocarnos a esa estructura y que eso sea nuestros futuros jueces, fiscales y abogados, o tratar, sin llevarnos a un nivel elevadísimo, de elevarlos a ellos. Creo, esto me sirve como un parámetro, porque hay mucha gente que nos puede ver, que conozca el ámbito universitario, liceal, etc. Estos chicos, adolescentes o delincuentes, lo del delito aquí queda fuera de esto, tienen un problema comunicativo que en la medida que trabajemos con ello, tampoco descarto que pueda ser un factor para reducir criminalidad, porque empezamos a integrarlos a un sector donde ellos no están, están fuera, y que sienten que la identidad de ellos es mejor estando en esa subcultura que metiéndose en nuestra cultura donde se ven más expuestos, más vulnerables. A ver, por tribuna, una vuelta por tribuna, Fede. Sí, son varias cuestiones. Una tiene que ver, yo creo que el problema principal en los juzgados no es el idioma, el dialecto ñeri. Yo creo que si mañana, producto de una pelea, un disturbio, que hay un coreano que viene en un barco, que salió a pasear por Montevideo, y creo que va a ser más complicado entenderlo, y ahí sí va a ser más complicado tal vez hasta por los sonidos guturales de algún otro idioma, porque hay idiomas que sí se manejan con más sonidos guturales que con las palabras, que a veces nos cuesta más aprender un idioma extranjero, no por las palabras, sino por cómo se pronuncian determinadas palabras con la garganta y no con la letra que nosotros conocemos. El idioma, yo creo que no sería tanto el principal problema, porque estos jóvenes o estos adolescentes o estos adultos ya a esta altura,
cuando van a conseguir trabajo porque quieren pertenecer a esta sociedad, la empresa no lo toman porque saben que por la forma de hablar vienen de determinados barrios, de determinado contexto, porque no tienen conocimiento y lo van condenando cada vez más. Pero entonces, ¿cómo el lenguaje no sería el problema? Es que no es el principal problema. El problema es la exclusión, no que ellos se autoexcluyan, porque pareciera que ellos se autoexcluyen, que no quieren integrarse en nuestra sociedad. En nuestra por sociedad, identidad buscan es que nuestra sociedad es la que lo está excluyendo, porque si viene una persona que tal vez no terminó el liceo, tal vez apenas se hizo un año de liceo y después abandonó, porque tuvo que salir a buscar trabajo y maneja esta forma de hablar, que a veces no es porque se dedica a la delincuencia ni nada por el estilo, sino que en el lugar que va a conseguir trabajo no lo contratan porque saben que viene de determinados barrios y a veces hablan bien y como saben que viene de determinados barrios tampoco lo contratan. Y tal vez terminó el liceo, habla bien y se maneja con un montón de formas. Pero muchas veces estos jóvenes tienen que mentir o conseguir con algún conocido un domicilio. Estás comparando dos cosas que son distintas. Una cosa es no poder hablar. Y otra pero el cosa tema es venir de un barrio como se los va excluyendo. Particular, ¿no? Esa gente que consigue trabajo, que a veces no ganan ni 8.000 pesos por mes, que son jornaleros, que hacen changa, que son delivery, que trabajan en estas empresas que son suministradoras de mano de obra, que muchas veces... Pero vamos a poner un ejemplo, y yo lo defiendo, que son los de los liceos estos públicos privados, que les dan cursos de cómo tienen que hacer el currículum y cómo tienen que pronunciar en una entrevista para poder será importante educarse. trabajo. Si será importante educarse. Pero no es la sociedad la que excluye. No, pero una aclaración, no es la sociedad la que excluye, es el sistema educativo que excluye, que es incapaz de hacer que un chico de 8 o 9 años pueda entender un texto simple de 2 párrafos. No es la sociedad en su conjunto, es el sistema educativo que ha fracasado en lo más importante, que es integrar a los más humildes, a los más rezagados, al conjunto de la sociedad. José Luis. También han cambiado, la sociedad ha José cambiado. Luis. Bueno, no sé si fui ponchado hoy durante la jornada, pero quiero decir, ese es uno de los términos que creo que se refería recién. Cucaracha, la que me habla, la cucaracha, la que me habla todo el tiempo. Que se refería recién el profesor Aller, en cuanto a que obviamente hay aspectos que pueden ser técnicos o no, simplemente hay lenguajes que en determinados sectores, en determinadas comunidades pueden ser comunes. Y eso... Pero sé que se llama auricular. Claro. ¿Ah? Bueno, sí, pero seguramente que nadie entendió hasta ahora por qué yo empecé diciendo de que si fui ponchado o no hoy durante este programa. Dame un sinónimo. Y sería que la cámara en algún momento me captó sin haber estado hablando. Eso es lo que más o menos pude haber entendido, descifrado en estos pocos meses que estoy en el programa. Por lo tanto, también es un lenguaje desconocido para otros. Pero yo quería referirme, ojo con esto de entender, ¿no?, a la subcultura como la baja cultura comparada con la alta cultura, ¿no? Porque también ahí tenemos todo un conflicto a partir de que se ha empezado a reconocer de que realmente las sociedades son multiculturales o pluriculturales y que por lo tanto hay diversas culturas que pueden coexistir en determinados ámbitos. Muchas se enriquecen, está clarísimo. Sin Por que eso esa decía de confinar este tema a esto en concreto, no al concepto subcultura en general, porque no se... Por eso, entonces, yendo al sistema penal, que en realidad es el que estábamos tratando de hablar, y la percepción o la actuación de estas personas dentro del sistema penal, que como sistema penal que es producto de un grupo hegemónico, de la cultura hegemónica en definitiva, en principio, que pretende tener ese control social que nos dimos todos en el contrato social. Entonces, por lo tanto, cualquier persona que aparezca por fuera de ese mundo cultural, me parece que por supuesto va a entrar a chocar y a tener esa rispidez, se va a dar de frente con el sistema. El otro día cuando hablábamos de por qué se puede reír a alguien cuando está siendo procesado o condenado, me parece que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que son culturas que muchas veces, si bien están en conflicto, en realidad lo que están tratando de hacer es intentar dialogar. Y eso nos lleva a todo el otro tema de si realmente tú estás rehabilitando a una persona que en realidad nunca fue habilitada, porque tenés que dar esa otra discusión. Es decir, cuando decimos la escuela no educó, bueno, pero en realidad esa persona en alguna vez tuvo la oportunidad de estar dentro del sistema cuando hablamos para rehabilitar, cuando hablamos para educar, cuando hablamos de incluir. ¿Es que en realidad estamos trayendo a alguien o en realidad tenemos que empezar a dialogar nuevamente como culturas y subculturas que son? Tenemos que hacer una pausa, pero déjenme recordarles que parte de los planteos que hacía Sayagués Lazo, que es el abogado defensor de adolescentes infractores, entendía que muchos de los jóvenes que terminan primaria, de este micromundo de infractores estamos hablando, no en general, ¿no? La mayoría que termina primaria lo hace por beneficios sociales y que después ya no ingresa al liceo.
Entonces, no hay que olvidarse que el lenguaje es la forma más primaria y básica a través de la cual entendemos el universo que nos rodea y construimos el universo que nos rodea. Pausa, ya venimos.